Hola a todos y bienvenidos a este tercer tutorial sobre los péndulos. Hoy veremos cómo crear un sistema de péndulos acoplados. Para empezar, creamos una malla de tipo cuadrícula, con 4 subdivisiones horizontales y 2 verticales. En modo edición la ponemos verticalmente y la agrandamos en el eje X. Eliminamos los bordes superiores e inferiores y levantamos los vértices centrales para ponerlo, por ejemplo, aquí. Estos serán los bordes para la transmisión de la energía mecánica de un péndulo al otro. Pasamos ahora a la creación del grupo de vértices. Asignaremos peso 1 a los vértices superiores, son los que no se van a mover, y 0 a los vértices que quedan. Estos sí que son los vértices que se van a mover, que van a seguir completamente la física de los cuerpos blandos. El cuerpo blando lo creamos ahora. Ponemos la fricción a 0 para que el movimiento de cada péndulo no sea amortiguado. La caché la ponemos a 1200, el último fotograma. Será la duración de nuestra simulación. El objetivo, aquí, el grupo de vértices, le vamos a poner el grupo recién creado para que Blender sepa cuáles son los vértices que se van a mover y cuáles no. Y aquí en fuerza, el valor por defecto le ponemos 1, en factor multiplicativo del peso de los vértices, y nosotros no queremos cambiar el peso de nuestros vértices, entonces la ponemos a 1. En los bordes vamos a poner estiramiento y empujar al máximo del valor posible para darle rigidez a nuestra estructura. Muy bien, pasamos ahora a la creación de las esferas. Creamos una primera esfera y en modo edición le dibujamos algo en su superficie. Hago esto para que durante el movimiento de los péndulos se vea bien las rotaciones de las esferas. Lo hago en modo edición, añadiendo un nuevo material de un color, por ejemplo, naranja, lo asigno a todas las caras, y un segundo material, por ejemplo, blanco, que voy a utilizar para dibujar aquí en la izquierda una letra B y aquí en la derecha una letra P. Asignamos el color y listo, tenemos nuestra esfera. Ya que es muy grande, la seleccionamos todas y la achicamos. Ahora vuelvo al modo objeto y la pongo en el primer vértice. Le voy también a cambiar nombre, añadiendo una numeración para que durante la duplicación pueda obtener una serie de nombres coherentes con las posiciones de las esferas. Entonces la duplicamos, ponemos cada esfera encima de los vértices inferiores de nuestro sistema. Ahora, para crear el emparentado, seleccionamos las 5 esferas, por última la malla con el cuerpo blando, control P, emparentado de tipo vértice. Esto funciona porque Blender emparenta cada objeto al vértice de la última malla seleccionada más cerca al objeto. Ahora si entramos en nuestro cuerpo blando en modo edición y seleccionamos, por ejemplo, este vértice, nos damos cuenta que la esfera sí lo sigue en su movimiento, pero no sigue la rotación del péndulo, mientras debería. Para resolver este problema, vamos a poner 5 vacíos en estos 5 vértices para poder configurar después 5 vínculos. Entonces, seleccionamos el primer vértice, le ponemos el cursor 3D, volvemos a la modalidad objeto y añadimos el primer vacío. Ya que es muy grande, lo reducimos. Y aquí también le ponemos una numeración, exactamente como hemos hecho con las esferas. Ahora lo duplicamos y ponemos cada vacío encima de los vértices.
Ahora bien, tenemos que crear el emparentado, entonces seleccionamos los 5 vacíos. Por último, la estructura, nuestra malla con el cuerpo blando, control P, emparentado de tipo vértice. Muy bien, podemos pasar a la creación de los vínculos. Serán vínculos de tipo apuntar bloqueado. Para la primera esfera vamos a escoger el primer vacío, el eje Z como eje que apunta al primer vacío e Y el eje bloqueado, es el eje que apunta a nosotros, será suficiente para darle a esta esfera la rotación correcta. Hacemos lo mismo con todas las esferas. Apuntar bloqueado, segundo vacío, ZI. Tercera esfera, apuntar bloqueado, tercer vacío, ZI. Cuarta esfera, apuntar bloqueado, cuarto vacío, ZI. Y quinta esfera, apuntar bloqueado, quinto vacío, ZI. Nuestro sistema está listo. Falta solamente configurar las medidas de los péndulos y la rotación de uno de ellos. Empezamos con la rotación del primer péndulo. Vamos a seleccionar el primer borde y ponemos el cursor 3D como punto de pivote. Ahora podemos darle una rotación, por ejemplo, de 25 grados. Vamos a achicar el segundo péndulo, seleccionando el vértice inferior, el segundo, y lo ponemos más arriba, por ejemplo, aquí. El tercer péndulo lo ponemos, por ejemplo, aquí, más largo. El cuarto péndulo lo dejamos de la misma longitud del primero, para que se pueda ver el fenómeno de resonancia. Y el quinto péndulo lo achicamos mucho. Así. Muy bien, ya tenemos nuestro sistema de péndulos acoplados para enseñar el fenómeno de resonancia en nuestras clases. Les agradezco mucho por ver este video tutorial. No se olviden de visitar mi sitio web blenderplay.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.